Europa quedó devastada. Esta guerra hizo perder importante infraestructura, también vidas humanas, lo que lo llevará a experimentar un retroceso gigantesco en materia económica, industrial, agrícola y política, llegando a perder la mayoría de sus colonias. Estados Unidos decidió salir de la habitual política aislacionista y en 1947 el ministro de Asuntos Exteriores, George Marshall, anunció el plan que luego tomó su nombre. Como resultado de la aplicación del Plan Marshall, entre 1948 y 1952 se destinaron $13.300 millones a 16 países europeos, aunque los más beneficiados estuvieron en un reducido círculo: Alemania Occidental, Inglaterra, Francia e Italia. Previo a este conflicto bélico, existía un estilo a la hora de hacer arquitectura. Era el Arte Deco, el cual estaba basado en un diseño como las máquinas. La arquitectura consistía en figuras geométricas como triángulos, rombos, hexágonos o en forma de zigzag para crear movimientos continuos iguales a los de una máquina. La arquitectura moderna se convirtió en el estilo que dominara después de la Segunda Guerra Mundial. Se basó en unas nuevas tecnologías de construcción, en particular el uso de vidrio, acero y hormigón armado. Las demandas industriales durante la guerra resultaron en escasez de acero y otros materiales de construcción, lo que condujo a la adopción de nuevos materiales, tales como el aluminio. La guerra y el periodo de posguerra trajeron un uso mucho mayor de la construcción prefabricada. La arquitectura moderna nace en el último tercio del siglo XIX en Inglaterra, cuando William Morris, influenciado por John Ruskin, impulsa el movimiento Arts and Crafts. El movimiento moderno ha sido de gran aportación al siglo XX a la historia de la arquitectura. Las transformaciones producidas por este movimiento, también conocido como funcionalismo, racionalismo o estilo internacional, son las famosas categorías vitruvianas, entendidas respectivamente como técnica constructiva, contenido funcional y composición formal. La arquitectura moderna aprovechó todas las innovaciones del siglo XIX, en especial el uso del acero y el vidrio. Promulgó asimismo el uso honesto de los materiales. El movimiento moderno buscó la regeneración de la sociedad a través de la renovación de la arquitectura y para ello se comprometió en programas de amplio contenido social, especialmente barrios de vivienda obrera. En 1920 el movimiento moderno alcanzó su pleno desarrollo. Se construyeron muchas de las obras canónicas del periodo. Los años 30 vieron la difusión internacional de los principios modernos que hasta entonces se habían puesto en práctica principalmente en Holanda, Francia, Alemania y Rusia. La segunda posguerra trajo consigo nuevas tendencias en favor de las formas orgánicas y de la escala monumental. Desde el lado del urbanismo surgen pioneros en el nuevo orden moderno que escribieron las pautas necesarias para construir las ciudades. Por ejemplo, está el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, CIAM, comandado por uno de los arquitectos más importantes del mundo, Le Corbusier, el cual llevó a cabo la Carta de Atenas, el gran documento de urbanismo del siglo XX. En esta carta se encuentra el modelo de ciudad funcional, las cuales son: se debe de diseñar la vivienda, debe ser un lugar de trabajo, debe contener lugares de recreación y ocio, y debe de ser una ciudad fácil y rápida de circular. Dentro de las ciudades que más destacan por su evolución en el modernismo son Inglaterra, donde se desarrolla el Modern Style, Escandinavia, la Unión Soviética, que trajo consigo el constructivismo, Italia, donde se desarrolló el Style Liberty, Francia con el Art Nouveau, Alemania con el Jugendstil, Holanda con el neoplasticismo y el modernismo en España. Ahora hablaremos de algunos arquitectos importantes. Ludwig Mies van der Rohe fue uno de los arquitectos líder después de la posguerra en Chicago. Años después regresa a Berlín con su obra National Gallery en Alemania, ícono del modernismo inaugurado en 1968. Por otra parte, Le Corbusier fue uno de los más importantes en esa época, con diferentes obras que han impactado en nuestra era presente. Una de las obras más conocidas es la Villa Savoye, terminada en 1929 en Francia, considerada ícono de la arquitectura moderna. Walter Gropius fue una de las figuras clave del siglo XX. Fue fundador y director de la escuela de Bauhaus. Una de las obras más conocidas en la posguerra fue el conjunto de viviendas de la Interbau. Siguió los principios del movimiento moderno en diseño y siguiendo planes urbanísticos previos a la construcción, siendo así un modelo de exposición para observar a la era de la modernidad. Frank Lloyd Wright, con el Museo Guggenheim, inaugurado en 1959 al público, 6 meses después de que falleció.
obra más importante que rompe con solo líneas rectas, empezando a incluir curvas y comenzando una nueva era de la arquitectura. Características generales de la arquitectura y su interpretación. Dentro de la tradición nórdica vemos asentamientos con madera que dominan casi al 100% como material y como método de ensamblaje. Desde la cubierta hasta elementos constructivos móviles, predominan en la mayoría intacta, por eso decimos que un rasgo dominante es la uniformidad del material. En 1952, Alvar Aalto se consolida como uno de los maestros de la arquitectura de posguerra. Su arquitectura manifiesta la necesidad de trabajar en la calidez y comodidad de los pequeños detalles. En 1952 nace el movimiento catalán, gracias a la fundación del Grupo R en Barcelona. Este se encontraba atrapado por la situación cultural. Por un lado, se buscaba reavivar los valores y procedimientos racionalistas y antifascistas, y por otro, la conciencia de la responsabilidad política. En primer lugar, estaba la tradición catalana del ladrillo, que se remontaba al periodo del modernismo. Luego estaba la influencia del neoplasticismo. En 1930, Mies van der Rohe se centra en conciliar dos sistemas opuestos, uno correspondiente a la herencia del clasicismo romántico. El otro sistema era la autoridad de la arquitectura adintelada, donde elementos como la cubierta, la viga, la columna y el muro estarían atrapados entre la estructura y el espacio. Se trataba de expresar simultáneamente tanto la transparencia como la corporeidad. En 1946 se construiría la Casa Farnsworth, en donde sería evidente la simetría derivada en parte del suprematismo. Posteriormente, en proyectos como el Crown Hall, construido en 1950 y 1956, se puede notar un retorno decisivo a la tradición del Schinkel-Schuler, definida por un giro hacia la arquitectura griega, con un paradigma organizativo en toda la obra de Mies. En 1954, Kahn establece la monumentalidad estadounidense de posguerra como una fuerza cultural en sí misma. Desde 1944, Kahn argumentaba que no se necesita ni el mejor material ni la tecnología más avanzada para una obra con carácter monumental.